Milagro en la colina. Escrito por Pecas TG. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 5. Candy volvió al hogar de Pony sin haber tenido tiempo de pensar en el extraño trato que había hecho. El señor Ligan volvió también y descubrió que efectivamente faltaban medicamentos y dinero. Ella le planteó la cuestión el mismo día de su llegada y, para su sorpresa, el hombre no se molestó en negarlo. Le contó la historia con un tono totalmente inexpresivo. Su hijo, que había estudiado Derecho en Harvard, estaba envuelto en un asunto de drogas y, para protegerlo, el señor Ligan había echado mano de todo lo que había podido en los sitios que le habían asignado. Candy se quedó sorprendida al enterarse de los complicados manejos que había seguido. Además del hogar de Pony, había 3 sitios más en los que había sustraído dinero. Escuchó con incredulidad el resumen de los hechos que le hizo el director, explicándole qué le había llevado a tomar la pequeña cantidad de dinero y de medicamentos que habían sido asignados al hogar de Pony y otras entidades mayores de otros sitios. Nunca he podido entender por qué Neil empezó a drogarse, le explicó el señor Ligan con la cara entre las manos. Empezó en la escuela secundaria y cuando llegó a Harvard ya estaba muy enganchado. Levantó los ojos y la miró, pero Candy tuvo la sensación de que no la veía. Es mi único hijo varón y cuando me pidió ayuda, intenté apartarle de las drogas, pero no lo conseguí. Y sus amigos y él se gastaban $5,000 a la semana en droga. Cuando me negué a darle un centavo más, se metió en la banda que controla el tráfico de drogas, enredándose cada vez más. Ahora es un abogado que intenta que no metan en prisión a quienes abastecen de droga y yo, por su bien, intento librarle de las deudas y de la cárcel. ¿Y por qué no le pide a Neil que le devuelva algo del dinero que llevó usted gastado en él? El señor Ligan sonrió amargamente. Él ya no se acuerda de su padre, al igual que su madre y su hermana. Si no hubiera estado tan indignada con el robo, habría podido compadecerse del director, pero sin acabar de creerse lo que acababa de oír, salió del despacho con unas tremendas ganas de vomitar. Fue a buscar a Tom, ya que necesitaba un testigo de la abierta confesión que acababa de hacerle el director. La cortina de plástico que separaba el área de trabajo del aula estaba parcialmente echada. La apartó y se paró en seco, muda de sorpresa. Tom estaba apoyado en las 4 toscas tablas que le servían a Candy de mesa y tenía abrazada a Diana, que le miraba boquiabierta, mientras él se inclinaba para besarla, murmurando palabras de amor. Diana se quedó quieta hasta que Tom la estrechó más contra sí. Entonces le rodeó el cuello con los brazos y su abrazo fue completo. Candy se apartó de la puerta y se alejó del aula, sonriendo para sí. La idea de que Tom y Diana estuvieran enamorados la llenaba de alegría. Era algo estupendo. Desde que hacía ya varios meses Tom le había dado un beso lleno de rabia, no se había vuelto a interesar por ella más que como amigo. Una vez que admitió que Candy estaba intentando ayudarlos, había retomado su relación de amistad y hermandad como cuando eran niños. Por eso el que Diana y Tom se gustasen era maravilloso. Los rápidos acontecimientos que sucedieron durante las siguientes semanas se debieron a Terry. Se encargó de llamar a Washington y de hablar con las autoridades que, con la rapidez del rayo, fijaron la fecha para la vista del caso del señor Ligan. Candy se preguntaba cada vez más intrigada con qué tipo de hombre estaba tratando. En cuanto pasase un mes más y acabase su año de servicio en la ANOA, lo descubriría. Durante los 2 meses que transcurrieron entre su encuentro con Terrence Granchester y finales de septiembre, Candy estuvo muy ocupada. Siguió intentando hacer cosas útiles dentro del hogar, pero al ver lo poco que podía hacer por mejorar sus condiciones de vida, la frustración se fue apoderando de ella y se sentía cada vez más irritable, incluso con Terry, porque veía que él había elegido claramente entre ricos y pobres. La había ido a ver varias veces y habían paseado a pie o a caballo por los desolados alrededores del orfanato. La había escuchado con atención.
pero ella sabía que él culpaba sobre todo a los padres de los niños que los abandonaban a su suerte. Pueden formar un consejo y elegir un representante que exponga sus problemas en Washington. Yo soy su representante, Terry, replicó ella echando chispas por los ojos. ¿Y quieres saber cómo han acabado todas mis reclamaciones? Yo te diré cómo. Enterradas en el papeleo del consejo o perdidos en el engranaje burocrático de Washington. Terry la observó dándose cuenta de lo tensa que se ponía de indignación cada vez que alguien decía algo en contra de los niños huérfanos. ¿No te ha preguntado nunca nadie por qué tus ojos tienen una tonalidad tan especial, Candy? Ella se sonrojó. A nadie le importa, Terry. Yo soy muy curioso. Me parecen muy extraños, replicó él sonriendo sin hacer caso de su mal humor. Candy se le quedó mirando, preguntándose por qué se sentía molesta. El dinero que Terry le había dado se le había ido en comprar medicinas, que era lo que ella consideraba más importante, y en unos pocos comestibles de primera necesidad, y aún tenía que pagárselo. Tragó saliva con dificultad al ver que él se acercaba. Cuando estuvo a su lado, Candy se puso de puntillas y entreabrió los labios en espera de sus besos. Terry la rodeó con sus brazos y la estrechó contra su cuerpo. Le acarició la nariz con los labios y le rozó la boca con la punta de la lengua. Candy movió la cabeza para que la besara de verdad, pero él se apartó haciéndola arder de impaciencia. Ella le miró a los ojos y le pareció que se volvían más oscuros cuando Terry inclinó la cabeza y la besó con fuerza hasta que la sintió quejarse. «Mi dulce Candy», murmuró llevándola abrazada por la cintura mientras volvían a la pequeña casa hogar. Las emociones que Terry despertaba en ella le resultaban nuevas y extrañas, y cuando se detenía a analizarlas sentía que la inquietud se apoderaba de ella. Así era como se sentía cuando observó alejarse el auto de Terry envuelto en una nube de polvo. Candy estaba contenta de que su año de servicio de la NOAA estuviera a punto de terminar. Estaba cansada de no tener nada, excepto miseria. Contempló aquel monótono paisaje una vez más. Echaría de menos a la señorita Pony, a la hermana María, a Tom, a Diana, Jimmy y a todos los niños del hogar. ¿Qué iría a hacer Terry con ella? ¿Tenerla en su apartamento? ¿O preferiría que se quedase en otro sitio y que le fuese a ver cuando la llamase por teléfono? ¿Por teléfono? Una amiguita de cama, que era virgen y tenía 25 años. ¡Ja! Se echó a reír. Pero ¿cómo demonios se había metido en aquel embrollo? Pobre Terry. Le caía simpático, pero estaba claro que no iba a conseguir nada que le compensase del dinero que había dado. Sintió que surgían en su interior una serie de emociones contradictorias y se abandonó al recuerdo de los besos de Terry. Él tenía mucha experiencia con las mujeres y sabía cómo hacer que respondieran como él quería, cómo tratarlas con la ternura que toda mujer necesita. A pesar de eso, a Candy le parecía que cada vez que la abrazaba pensaba solo en ella, únicamente en ella, cuando sus labios atormentaban y saboreaban los suyos, prometiéndole una plenitud como ella nunca había conocido. Con la mente ocupada en miles de cosas, Candy tenía poco tiempo para preocuparse del extraño trato que pronto tendría que cumplir, pero llegaría el momento en que se vería obligada a responder de su compromiso. Le extrañaba que Terry le pidiera algo así, sabiendo como sabía que él podía escoger la compañía femenina que quisiese de entre un amplio y variado surtido. ¿Cambiaría de opinión? Y si lo hacía, ¿qué pasaría entonces? Se pasó los dedos por el pelo. Se lo acababa de lavar y estaba sentada al sol, esperando que se le secase para hacerse las trenzas. Le llegaba hasta la cintura y estaba brillante y fresco como hierba recién cortada. Recordó la curiosidad que Terry había sentido por sus trenzas, el contacto de sus manos cuando se las acarició, el suave roce de sus dedos en sus pechos, lo suficiente para que ella lo advirtiera. Se estremeció bajo aquel cálido sol, dándose cuenta de que había deseado mucho más que una caricia. Qué desesperada debía haber estado para hacer un trato así con Terry. Parecía que había pasado tanto tiempo desde entonces, casi una vida entera, de tantas cosas como habían ocurrido. El juicio y la acusación, el nombramiento de Tom como director del hogar de Pony, cosas que habían afectado a bastante gente en muy poco tiempo.
Suspiró apartándose el pelo de la cara y dejando que le cayera por encima de los hombros. Nunca me he acostado con un hombre, pensó. ¿Cómo será? Y después de los 3 meses, cuando haya terminado conmigo, ¿qué pasará? Aquellos inquietantes pensamientos la habían hecho olvidarse de lo que ocurría a su alrededor, así que miró en torno a ella con gesto de sorpresa cuando oyó el ruido de una puerta al cerrarse. Vio a Terry que se acercaba hacia ella como si hubiera salido directamente de sus pensamientos, con los vaqueros y la camisa azul que le sentaban tan bien, su paso decidido que acentuaba su atractivo y el sombrero echado descuidadamente hacia atrás. Candy pensó en sus pantalones cortos, su camiseta, que alguna vez había sido amarilla, y sus pies descalzos. Terry sonrió al acercarse a ella. Te he casado con el pelo suelto. Me dijiste que tenías 25 años, ¿verdad? Hola, Terry. Sí, y pronto cumpliré 26. Él negó con la cabeza. Exijo ver tu certificado de nacimiento. Representas 14. Le pasó suavemente la mano por el pelo seco y luego dejó que lo desordenara un poco la fresca brisa de las montañas. ¿Podemos hablar aquí?, preguntó él. Demos un paseo a caballo hasta la orilla del lago. Es tranquilo allí. Se puso unos mocasines y pidió prestado un caballo para él. Cabalgaron hacia una alta y empinada colina, desde el que se podía observar todo el lugar. Luego bajaron hasta llegar al lago Michigan. Terry montaba a caballo como si hubiera nacido en un rancho. Se volvió a mirarla, sonriendo y esperando que le alcanzara. Candy se dio cuenta de que la primera apreciación que había hecho de él había sido un error. Terry tenía que haber conseguido aquella piel bronceada pasando mucho tiempo al aire libre y no en un gimnasio de lujo como ella había supuesto. Como arquitecto que era, no pasaba mucho tiempo sentado detrás de su escritorio, sino que visitaba todos los solares en los que trabajaba. Esther y Archie, a quienes Terry les había presentado una de las veces que habían ido con él al hogar, eran sus socios. Esther y Patty trabajaban junto a él en New York, mientras que Archie y Annie eran los encargados de las oficinas en Chicago. Entre los 3 se encargaban de los trabajos de construcción y delineación que les ofrecían en cualquiera de los estados del país, mientras que las chicas se encargaban de la parte administrativa. Cuando llegó a su lado, Candy admitió que Terry tenía un magnetismo que la arrastraba hacia él. Le devolvió la sonrisa sintiéndose asustada ante la mirada que él le dirigió. Terry no dijo nada, pero hizo que su caballo cabalgara junto al suyo, casi rozándola con las piernas. El intenso nerviosismo que Terry provocaba en ella iba en aumento, resultándole imposible dominarlo. Puedo estar metiéndome en un lío muy serio, pensó. Pero luego apretó los labios y trató de quitarse aquellas ideas de la cabeza. Si Terry puede ayudarme a llevar a Tom y a Diana por el buen camino, le daré lo que me pida. El trato ya estaba hecho y ya no se podía cambiar. Terry tiró de las riendas de su caballo para que se parase y saltó al suelo junto a ella. Le tendió las manos y Candy se deslizó entre sus brazos, apoyando su cuerpo contra el suyo. Él la hizo quedarse junto a él con la cara muy cerca de la suya y los ojos clavados en los suyos. Candy sintió su cálida respiración cuando inclinó la cabeza para besarla, acariciándola suavemente y obligándola a abrir los ojos. La besó justo en el momento en que los pies de Candy tocaban la arena a orilla del lago. Ella sintió que un súbito fuego le brotaba del vientre y se extendía por sus muslos cuando Terry la estrechó más contra sí. «Candy», musitó él. Ella no respondió y Terry entonces la soltó y la llevó hasta una roca y cogiéndola de la mano la ayudó a sentarse. Luego enrolló las riendas de los caballos en torno a otra roca y se sentó a su lado. ¿Estás satisfecha con la acusación, Candy? Ella negó con la cabeza. No, pero ¿qué puedo hacer aparte de patalear, gritar y luego sentarme y echarme a llorar? Se encogió de hombros y suspiró. No han arreglado nada. Y si no llega a ser por ti, los niños del hogar seguirían aún sin las medicinas y los víveres que tanta falta les hacían. Aprecio mucho tu generosidad y me gustaría darte las gracias por todo. Quiero mucho más que tu aprecio y tu agradecimiento, Candy, dijo él sonriendo. Ella no le miró, pero asintió con la cabeza. Claro,
Desde luego. ¿Cuándo acabas aquí? El 1 de octubre. Terry se quedó callado un momento, pero con los ojos clavados en los de ella. ¿Te apetece que venga a buscarte el viernes que viene? No, tengo cosas que hacer. Dime dónde podemos quedar y a qué hora. Él la miró fijamente y vio que había palidecido. Ven a mi apartamento. ¿Podrás estar allí a las 8? Sí. Se quedaron callados y él siguió observándola. Sin tocarla, se inclinó y le dio un beso, haciéndola estremecerse. Luego levantó la cabeza y mirándola a los ojos, la estrechó contra sí. Aquella vez, sus labios fueron más exigentes y Candy respondió a su exigencia con todas las emociones que hasta entonces había estado conteniendo, pero Terry se apartó de ella con la respiración entrecortada. Aquí no, Candy. Ella apretó la cara contra su cuello, no queriendo mirarle. Terry le besó la punta de la nariz. Hasta el viernes, le dijo, acariciándole el pelo. El miércoles acabó muy tarde con todo el papeleo. Tom y Diana le llevaron a Chicago en el auto que el muchacho tenía y la dejaron en un hotel que estaba a unas pocas cuadras del apartamento de Terry. Candy se quedó mirando cómo se alejaba el auto y doblaba la esquina del edificio, sintiéndose llena de dudas y preguntándose si realmente había conseguido algo durante el tiempo que había estado en el hogar de Pony. Al menos Tom y Diana estaban juntos y aquello tenía que ser algo bueno. Sonrió y tomó sus cosas, encaminándose a la pequeña habitación en la que iba a vivir durante un tiempo hasta que encontrase un trabajo. Alquiló un apartado de correos y envió solicitudes e historial de trabajo a varias direcciones. Tenía que encontrar un trabajo enseguida porque la mayor parte de lo que había ahorrado en el Hospital Santa Juana se lo había gastado en el hogar y se negaba a recibir la ayuda que su padre adoptivo le ofreció a través de su administrador. Continuará.